bienvenidos a otro pequeño espacio de Ugata Eco. Aquí, vamos a hablar de la segunda fase de la etapa prehispánica de la historia del Ecuador. Veamos cuánto sabes de historia. Nos referimos a lo que es el periodo formativo o agroalfarero. Ellos se caracterizan por vivir en clanes, formando colectividades exógamas. El periodo formativo se divide en tres etapas, que es formativo temprano, formativo medio y formativo tardío. El formativo temprano va desde 4000 años antes de Cristo a 1800 años antes de Cristo. Eran aldeas agrícolas y su agricultura era el sustento económico principal de las personas, aunque también trabajaban de la pesca y de la caza. Ellos descubrieron el telar. Los únicos vestigios conocidos es de la cultura valdivia en la costa ecuatorial, que son la piedra polida, cuya función es el tallado de figuras. Un famoso ejemplo es el búho de piedra. La cerámica de esta cultura es la más arcaica de América Latina. Ahora, hablando de la etapa del formativo medio, va de 1800 años antes de Cristo a 1500 años antes de Cristo. Ellos se dividían en centros administrativos y la religiosidad son un sacerdote o un sacerdotisa como líder. Sus aldeas y centros administrativos iban lo que es Real Alto en cultura valdivia y Palanda en cultura mayo, Chinchipe, Marañón. Realizaban lo que es la parte del intercambio entre la costa ecuatoriana con el litoral peruano, comercializando las conchas espóndilos en tumbas de la civilización Caral. También hacían lo que es el intercambio comercial entre la costa ecuatoriana y la zona amazónica. Tuvieron una expansión territorial, conformándose un centro administrativo donde había una aldea de origen. El centro de poder recibió alimentos de aldeas aledañas. Su organización constaba de casas, un templo, plaza de ceremonias y hacían constantes reuniones. Refiriéndonos a Real Alto, eran casas de 12x8, de forma ovaladas, tenían 2 puertas, divisiones internas y un fogón en el centro. Rodeaban a una plaza rectangular principal. Las casas de clase alta y los templos estaban en las tolas. Refiriéndonos a Palanda, son residencias de piedra que rodeaban a la plaza central, la misma que se encontraba rodeada de una muralla de 40 metros. Ahora vamos al formativo tardío. Va de 1500 años antes de Cristo a 500 años antes de Cristo. Sus principales culturas son Machalilla, Upano y Chorrera. En este periodo desapareció la cultura valdivia. Es reemplazada por la cultura chorrera y la cultura machalilla. La cultura mayo chinchipe va desapareciendo y aparece la cultura upano. Se puede identificar en una geología el último ciclo eruptivo del volcán Pululagua. Se descubrió materiales que muestran evidencias de relaciones sociales y de intercambio entre varios grupos humanos contemporáneos. Se encontró obsidiana y cerámica a lo largo de la sierra y noroccidente de Pichincha. ¿Pero qué culturas encontramos en el periodo formativo? Empezamos con lo que es la cultura valdivia, que va de 4000 años antes de Cristo a 1800 años antes de Cristo. Su ubicación en los cauces del río Daule y en las provincias de Manabí, Guayas y El Oro. Tenían un alto grado de urbanismo, casas de bahareque, ubicadas en pequeñas colinas, con materiales como hojas, caña, guadúa y tronco. Poseen un centro ceremonial alrededor de las casas y tenían montículos para fiestas y elementos funerarios. ¿A qué se dedicaban? Unos trabajaban en labores del campo y otros en el centro urbano. Había pescadores y amantes de cultivar la tierra. Era una sociedad pesquera sin agrícola. Elaboraban anzuelos con concha perlífera. Fue la primera cultura en América Latina en usar el telar como aparato para tejer. Utilizaron el churo como instrumento musical, construido a base de una caracola marítima. Sus artesanías eran de arcilla, hueso de pescado, conchas y caracoles, donde representaban su sexualidad, sus labores, sus mitos, sus dioses, entre las cuales se encontró ollas, cuencos y vasijas. También crearon botellas con pico cilíndrico o en forma de estribo.
Entre sus costumbres, pues, practicaban ceremonias para los muertos, al igual que la medicina natural. Entre sus creencias y costumbres demostraron un gran respeto por la mujer, lo cual se le demuestra en sus cerámicas como por ejemplo la Venus de Valdivia. Ahora hablando de la cultura Cerro Narrío o Chaullabamba, de 2000 años antes de Cristo a 400 años después de Cristo. Se ubicaban en las provincias de Cañar y Azuay. Generalmente se encontraban en las altas terrazas fluviales donde controlaban las rutas de comunicación. Entre sus actividades era la agricultura y en la ganadería de camélidos. Trabajaron el oro, elaboraron adornos y artefactos. En su alimentación, pues era la caza de venados y otros animales menores. El lugar de Cerro Narrío es recordado por su importancia debido a las conexiones costa, sierra y Amazonía, y por sus conexiones con las culturas Valdivia Terminal, Machalilla y Chorrera. Referente a lo que es la cultura Machalilla, va de 1800 años antes de Cristo a 1500 años antes de Cristo. Se ubicaban al norte de la provincia del Guayas y presentaron una estructura similar a la cultura Valdivia, por lo que se cree que es una evolución de esta cultura. Su cerámica se caracterizó por tener una superficie pulida y alisada, las paredes delgadas, y predominaba el color negro y blanco. El estilo cerámico era influenciado por la cultura mayo-chinchipe. Sus costumbres hacían lo que es la parte de deformación de cráneos en sentido vertical y occipital. Realizaban la deformación representada en cerámicas, lo cual era un indicativo de posición social. Recipientes con asas en forma de estribo, decoración con bandas rojas. En la cultura chorrera, que va de 1300 años antes de Cristo a 300 años antes de Cristo, ellos se ubicaban en el litoral desde el sur de Esmeraldas hasta el norte de la provincia del Oro. Considerada como una de las culturas más extendidas en el Ecuador precolombino, desde las tierras bajas del Pacífico hasta el sur de Colombia. ¿Cuáles fueron sus variantes regionales? Tuvieron la fase de Mafa, en el norte de Esmeraldas, fase de Tachina, sur de Esmeraldas, fase de Tabuchula, norte de Manabí, fase en Goroy, Santa Elena y Guayas. Estuvo Chorrera, en la cuenca del río Guayas. Hubo la fase temprana de Jubones, sudeste de Guayas y Azuay. Fase de Arenillas, provincia del Oro. Sus cosechas incluían achira, arrurús, maíz, frijol común, calabazas y chayotes, juncías, palmas, y entre los animales cazaban y pescaban lo que son armadillo, venado, cola blanca y el mazama, patos, ranas, lagartos, pecaríes, roedores. Sus clases sociales se diferenciaban en lo que son comerciantes, navegantes, agricultoras, pescadores, sacerdotes y ceramistas. Su artesanía fue avanzando en varios aspectos. Crearon lo que es la botella silbato y la efigie de un animal. Tenían una mayor precisión en las representaciones zoomorfas y fitomorfas. Tenían vasos con pico de estribo y figurillas humanas hechas de moldes. La cerámica de uso diario estaba decorada con hojas de color rojo y negro, posteriormente pulidas. La pintura es iridiscente y resistente. Las superficies de los cuencos, botellas, ollas y otros objetos de cerámica decorados con cortes, pinturas, sellos de piedra y simplemente pulimentados. Tenía una decoración negativa. Crearon sellos para ser grabados en la piel. Su cerámica es similar a Cerro Narrío, vislumbrando un fuerte intercambio. Las investigaciones realizadas descubrieron en la zona costera de Salango objetos de metal y fragmentos en las excavaciones. Fabricaron objetos de cobre, plata y oro, realizando artículos como joyas. Tenían una red comercial entre las culturas Valdivia y Machalilla. Comercializaron conchas de ostras espinosas, espondylus y otras conchas marinas de obsidiana. El oro se comercializa en los últimos siglos. Cultura Cotocollao o Catacollaos, que va 1500 años antes de Cristo a 500 años antes de Cristo. Se lo vincula con las culturas Machalilla, Chorrera y Valdivia. Según investigaciones, fueron los primeros habitantes de la sierra ecuatoriana. Habitaron en la ciudad de Quito,
En la cultura Cotocollao encontramos la cerámica más antigua de la provincia de Pichincha. En su cerámica predomina el rojo y el plomo. Usaba una pasta de granizos de pómez y su calidad era superior en esa era. Eran principalmente granjeros, cultivaron maíz y frijoles, pero fueron dependientes de la agricultura del maíz. En sus costumbres estaban que en sus funerales los más antiguos usaban la cáscara de maíz para envolver a sus muertos, pero con el tiempo los colocaban en una tumba comunal. Sus casas eran hechas de madera y paja, eran más o menos 4 por 6 metros. Y por último se alimentaban de frutas y animales como llamas y alpacas. Gracias hasta aquí y la información te ha servido. Te pido que por favor te suscribas a nuestro canal. Siempre estamos subiendo videos constantemente. También que nos podrías dejar un comentario detallando qué tipo o qué tema quisieras que nosotros topemos o qué te ha parecido en sí lo que es esta información. Le des manito arriba y compartas con todos tus amigos. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir avanzando en nuestro proyecto, que es seguir educando de la historia del Ecuador al mundo. Hasta la próxima, chicos.